utiliza en la Escritura no utiliza el término fuente, y me gustaría leerles dos versiones adicionales para que pudiéramos ahondar un poquito solamente en el término y que pudiéramos ver que quizás la traducción no era propiamente fuente, pero el factor de forma dice que tiene una base de metal, entonces pareciera una fuente, al menos en su forma. Quizás no cumple con esta característica de brotar agua, pero sí con un poco el factor de forma. Dice así la versión Dios habla hoy en Éxodo 30:18. Haz una palangana de bronce con su base del mismo metal. Aquí tenemos también una situación de español antiguo que dice basa, que se refiere propiamente a una base que fuera de metal. Dice que sirva para lavarse y que se ponga entre la tienda del encuentro y el altar y llénala de agua. Esta es la versión Dios habla hoy. Y también la nueva versión internacional dice así: haz un recipiente de bronce para lavarse con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Al final dice échale agua. Entonces, hermanos, se utilizan palabras como palangana, se utilizan palabras como recipiente, porque propiamente la palabra que se utiliza en hebreo no menciona exactamente qué es, sino más bien un poco el factor de forma que iba a tener, hermanos. Solamente para que podamos tenerlo en cuenta. No creo que sea incorrecto tampoco decirle fuente, porque insisto, tenía una base, parecía realmente una fuente, quizás no cumplía con la situación de brotar agua, pero pues no creo tampoco que sea un término incorrecto. Mi hermana Margarita también tiene una participación. La pechita. Lavatorio. ¿Ve? Y también otra situación, ¿no? Se usan figuras al final del día para mencionar su función. No estaba mencionando cómo era la fuente ni exactamente qué forma tenía, pero sí la función que es un lavatorio, ¿no? Una palangana. Al final nos llevamos la idea, hermanos, que era un recipiente para guardar el agua y lo más importante, su función, que en ese momento era para lavar a los sacerdotes. Tenemos entonces también un objetivo, hermanos, me gustaría que lo viéramos, y dice así: reflexionar sobre el simbolismo de esta fuente en la que los sacerdotes contemplaban su imagen y hacían conciencia respecto a su santidad delante de Dios. Tarea que nosotros debemos imitar. Entonces, hermanos, el objetivo es un llamado a la reflexión a través de aquello que representaba la fuente de metal propiamente, como un agua que podía limpiar a los sacerdotes. Se tenía que hacer constantemente, sí. Tenían ellos incluso que sus vestiduras quitarlas, cambiarlas para este oficio que estaban dando. Y más allá del rito, hermanos, que entendamos la profundidad, aquello que Dios quería plasmar primeramente en los sacerdotes, y entender que de hecho en nuestros días ya no es un llamado específico, sino es un llamado para toda su congregación, y como lo era en la antigüedad también. Ciertamente esto lo hacían los sacerdotes, pero ciertamente al final se buscaba que la congregación los viera como un ejemplo y que no pasaran por alto lo importante que era estar en el campamento donde estaba la presencia de Dios. Y también lo dice así: había leyes, hermanos, acerca de la disposición de los desechos, porque Dios dice, el campamento en el que estás también tiene la presencia de Dios. Quizás el tabernáculo es un punto específico, pero el llamado, hermanos, no era específico, y considero que hoy tampoco tenemos un llamado específico para los líderes, para los atalayas, sino que es un llamado a toda la congregación. Vamos a pasar, hermanos, a el versículo para memorizar. Se encuentra en Éxodo 38:8. Es una profundización acerca, ya más allá del material que se utilizó para la fuente de metal, sobre el origen de este material, hermanos. Entonces, vamos a hacerlo como lo hemos acostumbrado. Primeramente, mis hermanos que se encuentran de mi lado, ¿no tenemos el micrófono? No tiene pila. Pues vamos a decirlo sin el micrófono, hermanos. Lo vamos a hacer de la misma manera. Entonces, de esta manera, ¿no? Primeramente, aquellos hermanos que están en mi lado derecho, mi lado izquierdo, y luego mis hermanos en la parte de arriba. Vamos a comenzar, mi hermana Teo. También hizo la fuente de metal con su base de metal de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 38, 8. Amén. 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 Sí, adelante. Si quieren, hermanos, para evitar confusiones, pues vamos con este mismo orden por las bancas, y luego iniciamos desde la parte de atrás de mi lado izquierdo hacia adelante. También hizo la fuente de metal con su base de metal de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 38, 8. Amén. Amén. También hizo la fuente de
Amén. También hizo la fuente de metal con su base de metal de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 38:8. Amén. 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 Vamos en mi parte izquierda, mi hermana, por favor. Amén. 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 También hizo la fuente de metal con su base de metal de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 38:8. Amén. 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 También hizo una fuente de metal con su base de metal con los espejos de las mujeres que velaban junto al tabernáculo del testimonio. Éxodo capítulo 38:8. Amén. Vamos a pasar a la parte de arriba, hermanos. Disculpen si no logro verlos a todos. Entonces, vamos a hacer este orden. Primeramente, a los que logro ver en este momento, mi hermana Basti, mi hermana y también vamos para atrás. No los logro ver, hermanos, pero adelante con su texto. También hizo la fuente de metal con su base de metal de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo 38:8. Amén. 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 No hay nadie más atrás, ¿verdad, hermanos? Ok, pues hermanos, que Dios bendiga grandemente este esfuerzo que han hecho para memorizar el verso y más aún que podamos ver cómo este versículo también es clave para entender el material específico que creemos que estaba hecha la fuente de metal. Tiene un contexto, nos dice, hermanos, que se hace y es uno de esos pocos enseres del tabernáculo que no estaban hechos directamente con un metal crudo, por así decirlo, sino que vemos que se hizo de otro origen, ¿no? de algo que ya estaba utilizándose, que eran los espejos, y dice aquí específicamente de aquellas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio, hermanos. Entonces, también es algo interesante y que nos va a ayudar bastante a profundizar más adelante en el término. Veo que mis hermanos en cabina ya pudieron proyectar la presentación. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva para que veamos pues las especificaciones de las que hablábamos y una pequeña imagen, hermanos, también de una posible representación. Existe esta, que de hecho es la que vemos justamente en nuestro cuaderno, en la parte de hasta arriba, pues que es la fuente, se le adjudica y se le pone también agua abajo, aunque eso no está mencionado propiamente, pero sí una base, ¿no? Que eso es lo importante y que sí vemos una base del mismo metal. Pues no conocemos las medidas con exactitud. El material, esta es la palabra, hermanos, se las pongo para que más adelante podamos ver que es H5178, que es Nehoshet,
y luego dice que vamos a ver exactamente qué tipo de metal estamos hablando. Luego en la ubicación vemos que es entre el tabernáculo y el altar del holocausto, y la función, hermanos, digamos de manera muy concreta, era el lavado, ¿no? Vemos que era el lavado de los sacerdotes, pies y manos, o de manera completa. Vamos a pasar, hermanos, con los primeros 2 párrafos. Si algún hermano o hermana de la congregación nos puede apoyar. En la parte de arriba está también mi hermana, mi hermano Fernando. Adelante, hermano. Si nos puede esperar un momento, creo que ya tenemos el micrófono funcionando, entonces mi hermano Prócoro ya se está acercando con usted. ¿Los 2 primeros? Sí, los 2 primeros, por favor. Entre el altar del holocausto y la entrada al tabernáculo fue puesta la fuente de metal, la cual fue hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Éxodo 47, amén. En esta fuente, antes de entrar al tabernáculo, los sacerdotes se lavaban los pies y las manos para poder realizar los sacrificios que representaban al Señor. Éxodo 30, 20 al 21. Gracias, hermano Fernando. Hermanos, entonces tenemos primeramente lo que mencionábamos de la lectura bíblica. Se hace de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo y servía para lavar a los sacerdotes, dice pies y manos, pero vamos a ver que también durante la consagración se lavaba de manera completa, hermanos. Quisiera que viéramos antes, dentro de este objetivo, cómo hay un preámbulo, incluso antes de Moisés, antes de todo esto que ya vemos como el establecimiento de la ley. Vamos a ver lo que dice Génesis 28, hermanos, cómo Dios ya establece la importancia de tener en cuenta lo que significa estar en un lugar apartado, en un lugar en donde se manifiesta la presencia de nuestro Dios. Génesis capítulo 28, hermanos, en su versículo 17, y vemos este relato del sueño que tuvo Jacob. Y bueno, él conocemos la historia, hermanos, pero lo más importante es que él reconoce en ese momento que estaba ante la presencia de Dios, y dice así el versículo número 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dice un poco más adelante, vamos al 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice después esta manifestación que es terrible, hermanos, en el sentido que hemos estudiado con anterioridad, que es realmente algo digno de respeto, algo que pues sí lo infunde con cierto miedo, porque se siente indigno de estar delante de la presencia de Dios. Dios se acerca, de alguna manera vamos a decir, se rebaja en ese sentido a un humano para poder morar con él, y vemos desde este momento ya cómo Dios se acerca al hombre. Vamos a ver Éxodo capítulo 3, hermanos, otro ejemplo que conocemos bastante bien acerca de lugares en los que se manifiesta Dios, en los que habla con el hombre. En este caso con Jacob, hermanos, la visión pues era una forma particular de comunicarse a través de esto, pero también había, como en el capítulo 3 de Éxodo, una comunicación directa, hermanos. Es Moisés acercándose a esta zarza ardiendo, y dice el versículo número 4 en adelante, y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos, de nuevo una manifestación antes del establecimiento de la ley, antes del establecimiento de los rudimentos, de los ritos que vemos aquí sobre la limpieza. Ya Dios ya había establecido, ya le estaba diciendo al hombre de diferentes maneras que los lugares en los que se manifestaba su presencia requerían una preparación especial, que en primera instancia aquí es sencillo, ¿no? Dice, quita tus zapatos. Pero también, hermanos, vamos a ver más adelante que ya Dios requiere, y particularmente el sacerdote que iba a estar en un servicio constante, que tuvieran esta limpieza, hermanos, física, que pudieran acercarse preparados, y por supuesto que esto fue una realidad que reflejara su vida, su hombre espiritual. Hermanos, entonces esto es lo que nos está comentando el primer párrafo. También quisiera que viéramos lo que mencionábamos, que no solamente eran las manos y los pies. Aquí el párrafo 2 lo menciona como una instancia particular. Pero vamos a ver otro versículo, hermanos, en Éxodo. Vamos a ver antes de otro rito, hermanos, Éxodo capítulo 28. Vamos a ver un poco acerca de la preparación
que requería el sacerdote para mucho antes del lavado, ¿no, hermanos? Porque esto ya es cuando ya iban a oficiar. Pero dice el capítulo 28 en su versículo número 1. Dice así: y tú, allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Necesitaban tener unos vestidos específicos. Dice que en el versículo 3, y me sorprende, hermanos, porque dice así: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote, hermanos. Incluso los que realizaban las vestiduras sacerdotales necesitaban tener sabiduría de corazón, tenían que tener un corazón limpio, y eso solamente los que iban a hacer las vestiduras. Más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 36, hermanos, vamos un poco más adelante, y dice así: harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. El sumo sacerdote, hermanos, y no me voy a adelantar porque también es una lección, pero el sumo sacerdote tenía esta placa que dice que es una plancha de oro fino, y tenía un recordatorio importante para ellos, y era la santidad, el apartarse a Jehová. Entonces, por último, vamos a Levítico, hermanos, Levítico capítulo número 8, y vamos a ver cómo, si bien el párrafo número 2 menciona el lavado de los pies y también de las manos, existía también un lavado completo, hermanos. Levítico capítulo 8. Y si algún hermano o hermana de la congregación nos gusta apoyar con el versículo número 6, para que podamos también. Mi hermano, por favor. Un segundito nada más, que se acerque mi hermano Prócoro para que también podamos escucharlo los demás. Levítico 8, versículo 6. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos y lavólos con agua. Gracias, hermano. Entonces vemos capítulo 8 de Levítico, hermanos, era la consagración. Se acercan Moisés, se acercan Aarón y sus hijos, y los lavan completamente con agua. Aunque no lo menciona, es la consagración, hermanos, que no era solamente las manos y los pies, sino que se lavaban completamente. Veamos asomándonos, hermanos, a las funciones que tenían la fuente de metal, y vamos a pasar también a lo que dice el párrafo número 3, no sin antes mencionar que conforme a esto que acabamos de ver, es sumamente importante recordar que este lavado constante que existía de manos y de pies, pues era una realidad que tenía que reflejar al sacerdote mismo. ¿Por qué se hacían vestiduras tan específicas que eran de lino fino? ¿Por qué se hacía de oro? Muchas partes de sus vestiduras eran oro. El pectoral del juicio, que se verá, pero pues había piedras preciosas. Tenían, hermanos, el urim, el tumim. Había muchos elementos, hermanos, y era perfecto realmente, pero al final el llamado era que ellos pudieran hacer esta conciencia, que estaban representando al pueblo mismo en la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo, y tenían que, pues de alguna manera, tener con mucha seriedad esta labor que estaban desempeñando, hermanos. Por eso es que constantemente Dios les trata de recordar, y el lavado que sí era constante era el de manos y pies, porque pues en sus actividades cotidianas tenían que estar tomando holocaustos, tenían que estar tocando cosas que eran santas. Entonces, por eso, propiamente la limpieza física al final debía reflejar una realidad en cada uno de los sacerdotes. Mi hermana Margarita, ¿tenía participación o era por los párrafos? Las dos, perfecto. Entonces, si quiere, su participación está relacionada con estos dos párrafos, entonces primero su participación y luego nos puede apoyar con el párrafo número 3, por favor. Aquí en la lectura de la pesita dice que después de que se lavaban, encendían incienso a Jehová, que era una honra para él antes de que ministraran lo que ahora sí que los holocaustos, las ofrendas que tenía que hacer. Entonces, terminando de lavarse, yo entiendo que hacían ese ritual de encender el incienso para Dios y ya seguir adelante pues con sus labores. Sí, muchísimas gracias. Generalmente se cree que los sacerdotes entraban descalzos al santuario,
aunque en realidad la Biblia no habla de esto. Tampoco el historiador judío Flavio Josefo, quien explica mucho del culto en el santuario, aclara este punto, pero por lo que fue dicho a Moisés en el monte Horeb y a Josué cerca de Jericó, es decir, que el lugar que pisaba era santo y debían quitar las sandalias de sus pies. Creemos que los sacerdotes entraban descalzos al santuario, por lo que tenían que lavarse los pies antes de entrar y así no contaminar el lugar santo. Se encuentra en Éxodo 3, 2 al 5 y Josué 5, 15. Amén. Gracias, hermana Margarita. Aquí tenemos un comentario, hermanos, que es más bien pues una inferencia que creemos debido a otros comentarios, a otros versículos que ya hemos también tocado. Ahorita vamos a tocar uno más, y que sobre todo pues también apuntan a la santidad que demandaba Dios. Antes de ello, solamente me gustaría aclarar con respecto a la ubicación, ya que pasamos de hoja y perdimos esta imagen que teníamos. Quisiera, si algún hermano nos apoyara con Éxodo capítulo 40, versículo 29, para que viéramos este versículo que pareciera contener una inconsistencia, hermanos, y que vale la pena resaltar, porque es una pregunta que a veces puede salir. Del testimonio, y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. Amén. Dice aquí que pone el altar del holocausto, ¿en dónde, hermanos? A la puerta del tabernáculo. ¿Qué tiene de diferente esto, hermanos? ¿Mandé? La posición, ¿verdad? Porque dice uno, ¿cómo es posible que el altar del holocausto se colocó a la puerta del tabernáculo del testimonio? Estamos diciendo, vemos aquí, ¿no? Justamente podemos ir a nuestro cuaderno, que está el atrio, está el holocausto, el altar del holocausto, y tenemos la fuente de metal en medio, hermanos. Entonces pareciera una inconsistencia. En realidad, hermanos, lo que sabemos que a veces la Escritura pues obvia ciertas cosas. En este caso está obviando la ubicación de la fuente de metal, y sobre todo se cree, y esto sí es una inferencia, hermanos, que estaba recorrido, incluso creo que en la imagen se alcanza a ver un poco más para el sur, ¿no? Un poquito más para el lado. Hay quienes creen, si vemos, realmente había un espacio amplio realmente entre el tabernáculo y el altar. Entonces realmente la base, el requisito era que estuviera en medio de los dos, pero no dice exactamente la ubicación. Y si mis hermanos en cabina me apoyan con la siguiente diapositiva, vemos igual otra representación que llegamos a ver sobre la disposición de los elementos y cómo se pone la base, la fuente de metal, un poco más al sur, de manera que hay una línea directa entre el tabernáculo y el altar del holocausto, y la fuente queda pues un poco más de lado, ¿no, hermanos? Mi hermana tiene una opinión también. Un segundo nada más para que mi hermano Prócoro se acerque con usted. Gracias, hermano. Bueno, en el siguiente versículo, que es el 30, dice: y puso la fuente de metal entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Está perfecto. Quería que termináramos justamente con este versículo, hermana, porque lo que dice pareciera, o sea, una de las grandes cosas de la Escritura es que cuando existe este tipo de inferencias, muchas veces los versículos de contexto nos ayudan, y justamente el 30 nos aclara, ¿no? Dice, vuelve a repetir que sí está la fuente, y más bien el versículo 29 nos está hablando pues de que está obviando la fuente. Ya se sabe que ahí está la fuente. Insisto, hay quienes con este versículo pues dicen lo más probable es que la fuente estaba un poco recorrida, seguía estando al final del día entre el tabernáculo y la fuente y el altar del holocausto, pero estaba un poco recorrida de manera que dejara una línea de visión directa y también para caminar los sacerdotes entre un lugar y otro, ¿no? Porque pues los tres elementos eran ocupados constantemente durante su oficio. Hermanos, con respecto al párrafo número 3, dice que creemos que también entraban los sacerdotes descalzos a la parte del tabernáculo. Por lo que hemos leído, veíamos primeramente con Moisés, ¿no? Cómo le dice Dios que cuando se acerca a la zarza se quite las sandalias. También, hermanos, me gustaría que viéramos, creo que lo menciona aquí, Josué 5:15, hermanos, vamos a leerlo para que también podamos recordar
lo que dice esta porción de la Escritura. Esta es una visión que tiene Josué, es algo que sucede en los tiempos ya de Josué un poco más adelante, y está Josué cerca de la ciudad de Jericó. Dice desde el versículo 13 para que tengamos el contexto y recordemos la historia. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano, y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Vemos entonces, hermanos, un precedente con respecto a esto, y también lo menciona el párrafo, no hay más realmente escritos, por ejemplo, de historiadores como Flavio Josefo, sino que es la inferencia de cómo existía ya esta, no costumbre, sino realmente una forma en la que Dios ordenaba al hombre a quitarse las sandalias, y en este caso en particular con los sacerdotes, incluso a limpiar sus pies, porque, hermanos, pues las sandalias no es un calzado que cubre el pie, sino que estando en el desierto y caminando, ni siquiera mucho, caminando un poco, hermanos, es fácilmente ensuciarse el pie. Uno tendría, yo creo, que el pie, y por eso también en la antigüedad, tiempo después, en tiempos del maestro, se acostumbraba que se lavaban los pies, ¿no? Solamente porque era la parte del cuerpo que podía ensuciarse más fácil mientras uno estaba en el camino. ¿Mi hermano Israel tiene una opinión? ¿O? Ok. Mi hermana Isabel. Bueno, hermana, sí lo leímos, pero si gusta leerlo, lo puede leer. Sí, pero adelante, hermana, si gusta también para que lo podamos tener en cuenta. Dice el objetivo: reflexionar sobre el simbolismo de esta fuente en la que los sacerdotes contemplaban su imagen y hacían conciencia respecto a su santidad delante de Dios, tarea que nosotros debemos imitar. Bueno, se cree que la fuente era de metal, ¿verdad? Y como dice mi hermano, que los espejos de las mujeres eran de metal. Yo le digo, no es de vidrio, ¿no? Porque pues la fuente pues era de metal y se reflejaban ahí en ese metal. Qué bonito, ¿no? Sí, de hecho. Que reflejaran su imagen en ese metal, y no era vidrio, porque aquí dice de los espejos de las mujeres que velaban junto a la puerta del tabernáculo. De eso se hizo esa base de metal. Es todo, hermano. Gracias, hermana Isabel. Entonces, hermanos, vemos y recordamos que en este objetivo tenemos que encontrar también la reflexión que hacían y que debemos de hacer todos nosotros a través de lo que en ese momento eran los espejos. Vamos a pasar, es una buena oportunidad, al párrafo número 4, solamente dejando en claro acerca del párrafo 3. Mi hermana Carmen, le vamos a dejar este párrafo 4, que en el párrafo 3, hermanos, es esta inferencia, ¿no? A través de los textos que se dan en Éxodo 3 con Moisés y la zarza, Josué 5:15 con este momento en el que se encuentra con un ángel. Entonces, que es una inferencia, no lo mencionaremos o no lo vamos a ver directamente en la Escritura. Vamos a pasar ahora sí con el párrafo número 4. Adelante, mi hermana Carmen. Igual si mi hermano Prócodo puede acercarse con el micrófono, le agradeceríamos. Mi hermana Carmen, aquí en la parte de atrás. El nombre de esta fuente de metal se debe a que fue hecha de los espejos de las mujeres que cuidaban el tabernáculo, y los espejos de aquellos tiempos no eran de vidrio, como ahora, sino de bronce, que se pulían hasta tener la capacidad de reflejar imágenes, según Éxodo 38:8. Esto servía para que los sacerdotes pudieran contemplar su imagen y así se dieran cuenta de las impurezas de sus ropas y de ellos mismos.
Gracias, hermana Carmen. Entonces vemos aquí ya esta precisión, hermanos, con respecto a lo que veíamos, ¿no? Los espejos antiguos no eran de vidrio como en nuestros tiempos. De hecho, es un proceso que se descubre mucho tiempo después, que se va refinando con el tiempo la capacidad de hacer el vidrio tan perfecto, tan puro y la superficie tan plana para que pudiera reflejar perfectamente o de una manera pues mucho mejor pues la imagen que estuviera enfrente de él. Entonces, antes, hermanos, se cree, ¿no?, que principalmente el hombre en la antigüedad empieza a ver los espejos en el agua, ¿no?, en aquellas formaciones de agua que tuvieran cierta tranquilidad, y de hecho ese es uno de los requisitos, que la superficie de un espejo, ya sea de agua, de bronce, tiene que ser lo más plana posible, porque si no tiende a deformar pues la imagen. No sé si ustedes han ido quizás a alguno de esos lugares que ponen espejos en los que uno se ve más alto, más robusto o más pequeño, pues su característica justamente es que no son superficies planas, ¿no? Porque lo que hace un espejo mejor es que sea plana la superficie. Entonces, ¿qué se hacía, hermanos? Insisto, si fuera un agua, pues se trataba de que un estanque o este cuerpo de agua estuviera lo más quieto posible para reflejarlo, y si fuera en este caso un metal, había de distintos metales, pues se pulía primeramente de tal manera para que brillara, y se dejaba una superficie lo más plana posible para que pudiera reflejarlo mejor a la persona que estuviera viendo a ese espejo. Me gustaría, igual que si mis hermanos en cabina tienen la presentación, pudiéramos ver la siguiente diapositiva acerca de estos espejos. Aquí estaba lo que les comentaba, hermanos, sobre cómo está, a veces en algunos diagramas vemos cómo la fuente suele estar un poco hacia el sur y reflejando lo que veíamos en Éxodo 40:29. Vamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente, también ya lo estábamos mencionando. Con respecto a los espejos antiguos, hermanos, veíamos que se comienza con el agua que estaba quieta y se utiliza el cobre en su forma natural primeramente. Los historiadores generalmente dividen estas etapas de la historia primitiva como edades, y existe primeramente una edad de cobre, porque el cobre, hermanos, como ustedes conocen, es un metal puro, se encuentra en la naturaleza sin necesidad de hacerle nada, no va a una mina de cobre naturalmente, y puede extraerlo, ciertamente con impurezas, pero bueno, tras un proceso se puede obtener el metal en su forma más pura, sin necesidad de ponerle nada más, hermanos. Entonces el hombre comienza explotando el cobre primeramente porque ya era un elemento que se encontraba en la tierra, y a esto le conocen como la edad de cobre. Ya se encuentran algunos vestigios de ciertos utensilios que se hacían con cobre. ¿Qué tiene el cobre, hermanos? No conduce, y aunque no se utilizaba en ese entonces la electricidad, pero en nuestros tiempos a veces no se utiliza, no conduce igual la electricidad, no tiene la misma maleabilidad, no tiene la misma durabilidad, se corroe más fácil que sus aleaciones. Y pues llega una siguiente etapa, hermanos, en el tiempo del hombre, que generalmente los historiadores la suelen colocar a partir del 3300 antes de Cristo, que es lo que llaman la edad de bronce. ¿Qué es el bronce, mis hermanos? ¿Ustedes conocen el bronce? Es una aleación del cobre, que es el material puro, y se le suele poner generalmente otro material también puro que se llama estaño, y se logra pues una forma un poco más maleable, insisto, que era más dura, tenía más dureza incluso, a pesar de que durante su proceso de formación se podía malear, una vez que se templaba, una vez que quedaba duro, resistía mejor, por ejemplo, un golpe. Se empieza, de hecho, usando también armas de bronce propiamente, y toda esta etapa los historiadores la mencionan entre el 3300 hasta aproximadamente 1200 antes de Cristo, pues esta etapa en la que el hombre explota 100% el bronce. Hay otras aleaciones del cobre, pero la que más se ocupó, y por eso se llama edad de bronce, es el bronce, hermanos. También por eso, y es uno de los grandes inferencias que hacemos, que la etapa o esta fuente que estamos mencionando era de bronce. Ya estaban en una época y venían de una civilización desarrollada que era Egipto, en la que ya se ocupaba pues este tipo de material, hermanos, este tipo de aleaciones, y por eso creemos propiamente que se hacía de cobre. Ustedes recuerdan, hermanos, de algunas escuelas anteriores de qué época estamos hablando, si mencionábamos que más o menos los historiadores la ponen entre el 3300 y el 1200. Mencionábamos hace creo que 2 o 3 escuelas más o menos la época en la que se levanta el altar, bueno, todo el tabernáculo. Veíamos que era el segundo año, y creo que lo menciona nuestra primera escuela, ¿no? 1490, ¿no?
Entonces, incluso si nos vamos un poco más atrás, 1491, seguimos estando, por supuesto, en esta época, y era, pues, evidentemente, hermanos, el metal al que se le podría atribuir. Decimos que la Escritura dice metal, pero los invito, hermanos, a que busquen quizás en otras versiones un poco más modernas, nueva versión internacional, Dios habla hoy, cómo menciona directamente bronce, sustituyendo metal. Es importante esto considerarlo, hermanos, porque pues sí es más probable. Quisiera que viéramos de la siguiente diapositiva para que también, de manera muy curiosa, hermanos, vemos en un museo este espejo antiguo de Egipto, que de hecho era un espejo pues de mano, ¿no? Igual estaba muy grande, se encuentra en el Museo del Louvre en París y se menciona justamente en esta época, se ubica en esta época. Y yo también les invito a reflexionar sobre lo que lo mencionábamos hace unas escuelas, de dónde habían sacado los israelitas todo este material con el que se hizo pues el tabernáculo. Principalmente de Egipto, del despojo de los egipcios. Entonces, sumamente probable que tuvieran materiales, y hablando de espejos, pues ya hechos, ya fabricados, pues con más razón que las egipcias hayan tenido, pues hayan despojado a las egipcias de un material así, de un elemento de esta manera, hermanos. Entonces, también incluso hay algunos vestigios sobre la cultura hebrea y cómo se ocupaba el bronce en esas épocas, pero quisiera que fuéramos a lo que nos dice el párrafo 4 con respecto a la reflexión sobre el material, hermanos. Lo que dice el párrafo 4 es que era una forma de contemplar la imagen. El sacerdote podía contemplar su imagen y podía darse cuenta, hermanos, entrar en una reflexión. Dice aquí de las impurezas, tanto de las ropas, que es una situación física, como de ellos mismos, que por supuesto tiene un plano físico, pero más allá un plano espiritual, hermanos. Y creo que es la primera gran lección que quisiera que viéramos en esta escuela sabático, el llamado a la reflexión, a la contemplación de nosotros mismos, que nos demos una pausa en nuestras vidas para también, pues, entender cómo estamos quizás haciendo en este día las cosas y cómo podemos mejorar aquello que quizás hemos notado que tiene un área de oportunidad. Mi hermana Teo también tenía una participación, si mi hermano Prócoro nos puede apoyar acercándose. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues brevemente me gustaría compartir lo que este tema en específico me hace pensar. En cuanto al cuadernillo, pues los temas que estamos abordando creo que son bastante claros. Sin embargo, en especial me parece muy hermoso porque nos habla de cómo nuestro Dios tiene el objetivo de conformar un pueblo. Pensemos que fueron esclavos y que antes de ello, pues, si bien estaban las tribus de Israel, por ejemplo, pero todo era por tradición oral, por enseñanzas familiares, no era como tal lo que se conoce más adelante como una civilización, ¿no? Entonces, cuando nuestro Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y empieza a ordenar todos estos mandatos, podemos observar cómo está Él civilizando, por así decirlo, al pueblo de Israel, ¿no? Y eso es algo que nosotros vivimos como seres humanos, primeramente en la carne. Cuando somos niños, somos bebés, estamos en un estado natural, por así decirlo. Conforme vamos creciendo, nuestros papás nos enseñan a lavarnos los dientes, lavarnos las manos, a tener un cuidado de nuestro cuerpo. Esa es la primera, clave para introducirnos al mundo, ya de una manera sociocultural. Abandonamos nuestro estado natural para entrar a la sociedad y a una cultura. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Yo me imagino que este mandato de quitarse las sandalias no es gratuito. Están en el desierto, como ya lo decía usted, y aparte nuestro Dios no mandó que una vez a la semana entraran las israelitas a limpiar, ¿verdad? No lo mandó, no estaba. Entonces tenían que vigilar de alguna manera la limpieza del lugar, porque dentro de las órdenes de Dios no estaba estipulado que se hiciera una limpieza periódica del tabernáculo. Entonces estaban los sacerdotes a aprender a lavarse, a tener conciencia de su cuerpo para poder formar parte de estos holocaustos y de estas ordenanzas. Entonces yo creo que es una labor muy importante de nuestro Dios el querer enseñar al pueblo de Israel a dejar de ser esclavos, por ahí primero,
pero también a dejar de ser de alguna forma naturales. Y creo que las etapas últimas ya las leemos con Pablo. Pablo habla de un culto racional, habla de abandonar nuestra pasada vida, también el apóstol Pedro, y que seamos ya de alguna manera, se llama así hoy, civilizados, y eso les da fuerza en el mundo. Porque ¿cuál era la ventaja de Egipto sobre Israel? Pues que Egipto tenía sus pirámides, por ejemplo, sus construcciones, sus jeroglíficos, su cultura, ¿no? Y a partir de la salida del pueblo de Israel de Egipto, empezamos ya a tener manifestaciones físicas más concretas de su existencia, como son los escritos, ¿no? Que bueno, ahora no los podemos ver, tenemos solamente hallazgos arqueológicos, pero el hecho de que Moisés comenzara a escribir las ordenanzas de Dios implica también un cierto grado de civilización, ¿no? El desarrollo de la escritura y dejar la tradición oral para empezar ya a poder revisar estos viejos escritos, ¿no? Lo vemos con Cristo, que también abre un rollo y lee al profeta Isaías, ¿no? Entonces, para concluir mi participación, creo que este tema en específico nos enseña cómo nuestro Dios hace una labor con los sacerdotes y les enseña a tener conciencia de su cuerpo para poder participar civilizadamente de estas ordenanzas que Él mandó, que es algo que le va a dar fuerza, no es tanto para Dios, claro que a Dios esto es para santificarlo, pero también es para el pueblo. Lo que está haciendo es darles fuerza, darles la potencia de lo que ahora conocemos como el gran pueblo de Israel, que vimos con Salomón, por ejemplo. También en la cuestión del lenguaje, empezar a modificarlo. Lo vemos en nuestro cuerpo, ¿no? Lo vemos en nuestra persona, cómo abandonamos esta naturaleza que caracteriza, por ejemplo, a los bebés, para empezar ya a ser posteriormente adultos y ser parte de una sociedad. Gracias, hermana Teo, también por su participación. Haciendo un paréntesis con este comentario, solamente había incluso más leyes, ¿no?, de higiene, y que son también sorprendentes. Es bastante, mi hermano Abel, ahorita también le damos la participación, bastante interesante ver cómo primeramente sí con los sacerdotes, pero a todo el pueblo por extensión se buscaba la limpieza de todo el pueblo, hermanos, físicamente, porque es sumamente importante. Como lo dice mi hermana Teo, pues es importante la higiene porque significa salud, y la salud al final representaba la fuerza de todo el pueblo en general, y era parte quizás de la obediencia, porque solamente obedeciendo a las leyes que tenían era que podían tener esta bendición. Hermanos, con respecto a los sacerdotes, que eran los líderes del pueblo en cierto sentido, porque eran el ejemplo, ciertamente tenían que estar limpios y también de esta misma manera presentarse delante de Dios. Quisiera que viéramos rápidamente Samuel, ahorita pasamos también con su comentario, hermano Abel. Primer libro de Samuel, capítulo número 11, hermanos. Conocemos la historia también sobre cómo los hijos de Elí eran sacerdotes, probablemente cumplían con los ritos, hermanos, hasta cierto punto, probablemente quizás también se lavaban, pero no reflejaba desgraciadamente lo que ellos eran y hacían, y que su reputación incluso llegaba a los oídos del pueblo. Dice que, mas los hijos de Elí, en el versículo 12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Conocían, hermanos, el relieve, porque sabían los ritos, sabían cómo hacer las cosas. Podríamos decir que eran eruditos en cierto sentido de lo que significaban los ritos de Dios, pero aquí dice claramente el 12 que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces vemos cómo son dos ejes bien importantes de la vida: el conocer de Jehová, como dice versículo 12, y el simplemente tener un conocimiento intelectual de ciertas cosas. Porque menciona, y esto lo pueden ver ustedes en sus hogares, hermanos, versículos 13 y 14, toda la forma en la que servían a Dios, cómo realmente no tenían, es primer libro de Samuel, capítulo número 2:11, es capítulo 2, versículo 11, y bueno, leí propiamente el 2, que es cuando menciona ya el comportamiento de los hijos de Elí. Elí era alguien recto ciertamente, pero sus hijos no lo siguieron,
Y insisto, no leemos los demás, hermanos, pero creo que conocemos la historia de todo lo que hacían, cómo despreciaban el holocausto, pues les interesaba un beneficio personal, y como incluso más adelante menciona con respecto, de hecho, a las mujeres que leemos aquí, que velaban en el tabernáculo, pues ellos hacían cosas incorrectas, ¿no, hermanos? Con esta situación en el versículo, pues me parece que es el versículo 23, hermanos. Entonces, sí, tenían conocimiento de la ley, tenían conocimiento de los ritos, pero su comportamiento y todo lo que ellos realmente estaban haciendo, despreciaban por completo lo que significaba estar delante de Dios. Y hermanos, dice primera carta a los Corintios, que es de invitación justamente del párrafo 4, al examen de conciencia. Mencionaba también en su comentario a mi hermana Teo, al final, una de las primeras invitaciones de la escuela sabática es hacer conciencia. Pareciera fácil, hermanos, pero hacer conciencia requiere primero tomar una pausa en nuestras vidas para valorizar lo que estamos haciendo y tener la humildad y reconocer aquello que realmente no estamos haciendo correctamente, aquello que podemos mejorar y hacerlo mejor. Incluso tomar la retroalimentación de los hermanos, que a veces puede ser difícil para el hombre, pero sí, si un hermano tiene una retroalimentación, un comentario que es para construcción, para edificación, poder contemplarlo como lo que es y no como un insulto o como algo que pueda ofendernos. Dice primera carta a los Corintios capítulo 11, habla específicamente de la Pascua, hermanos, pero es obviamente por extensión en todos los aspectos de nuestras vidas. Capítulo 11 de primera de Corintios. Y dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Habla justamente de este menosprecio que puede existir si no tenemos en cuenta, si no tenemos la conciencia despierta para poder revalorizar nuestros actos. Vamos a pasar al párrafo 5, voy a aprovechar también el comentario de mi hermano Abel, si mi hermano Prócoro nos puede ayudar para pasar a la parte de arriba, mi hermano Abel puede dar su comentario y si nos puede apoyar también con el párrafo número 5, se lo agradecería bastante. Sí, hermano. Voy a leer el párrafo número 5, Okay. que dice, el nombre de esta fuente de metal se debe Perdón, hermano, es el siguiente párrafo. Esta fuente contenía agua que se utilizaba para limpiar las impurezas de quienes servían delante de Dios. Y como sabemos, el agua que desciende del cielo representa la doctrina de Dios, Deuteronomio 32:2. De esta manera, la fuente de metal es una representación de la palabra de Dios en la que la iglesia está siendo lavada. Efesios 5:25-27. Gracias. En este párrafo, hermano, pues está claro, ¿verdad? Lo que es significativo para Dios y para nosotros, el agua, y que al final pues nos sirve como ese líquido que va a limpiar nuestro cuerpo, que representa la doctrina también, a su vez, que es derramada de los cielos por parte de Dios. Yo lo que quería comentar, hermano, es que antes del primer concilio del 74, aquí en la localidad de Churubusco, antes había reuniones aquí de obreros. Empezó con los días domingo, después se pasó al día lunes. Esto, hermano, estaba interesante porque precisamente se habló algo sobre esto, hermanos. Decían, ¿por qué es que se le llama fuente de metal? Y luego nosotros, hermanos, vemos en el diccionario y encontramos que fuente es donde brota el agua. Es un lugar donde brota agua. Y empezó la discusión, hermanos, hablando sobre Génesis, cuando dice el escritor Moisés que se abren las fuentes de los cielos. Y lo mismo vemos en Génesis capítulo 21, cuando Agar, después de abrir los ojos, dice que ve una fuente en donde brota agua para sustituir
la necesidad de esa sed que tenía en ese momento Ismael y ella, ¿no? En el desierto. Aquí vemos, hermanos, que el original de la palabra fuente es ayin en hebreo, en el hebreo antiguo. ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Esa palabra tiene, además de darnos el significativo de que es un lugar donde brota agua, puede ser también un pozo, una cisterna. Entonces, es correcto, hermanos, cuando nosotros también decimos aquí, como fuente, podemos sustituirlo con la palabra pozo, que es donde también hay agua. ¿Para qué servía el agua? Pues para lo que hemos visto hoy en esta lección, ¿no? También para entender, hermanos, que la palabra ayin en el original hebreo tiene las dos acepciones, como que brota y también como un depósito o una cisterna. Gracias, mi hermano Abel, también por el comentario. Tenemos también un comentario de mi hermano Israel. Vamos a pasar rápidamente antes de esto a concluir lo que dice el párrafo 4, hermanos. Recordemos que el primer paso para lo que dice el párrafo 5 con respecto a la limpieza, a la analogía que tenemos del agua, de la fuente, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Tenemos Deuteronomio 32:2, que es donde menciona también la doctrina de nuestro Dios como la forma y pues sobre todo la comparación con el agua, y también lo que dice Efesios 5:25-27, lo vamos a leer probablemente más adelante, hermanos, pero contemplar que antes de poder ser limpiados con esta palabra, hermanos, necesitamos primero detenernos para leerla, para contemplarla, para interpretarla. Dice también acerca del 4, para reflexionar sobre nosotros mismos. Había un filósofo romano que se llamaba Séneca, hermanos, que él proponía justamente este examen de conciencia al inicio y al final del día. Considera categórico que un hombre no pueda pasar el día sin reflexionar sobre lo que ese día fue bueno, sobre lo que en ese día quizás no salió tan bien y sobre todo sobre los pasos hacia adelante, sobre aquello que podemos mejorar en el día, si Dios nos permite la vida, en ese día que puede ser el siguiente. Entonces es importante que consideremos primeramente la reflexión de uno mismo y que podamos entender que hemos de tener un cambio para también lograr resultados diferentes. Con respecto al párrafo 5 encontramos cómo vamos a lograr ese cambio. El cambio viene primeramente con el estudio de la palabra de nuestro Dios y es ciertamente una representación de la fuente y del agua de metal, hermanos. Vamos a pasar ahora sí con la participación de mi hermano Israel. También mi hermano Mauro vi que tiene una participación, si quiere, después de mi hermano Israel. Sí, hermanos, miren, afortunadamente para nosotros, todo lo que nosotros conocemos de la Biblia tiene un origen. Y aunque a muchos cristianos no les guste, nuestro origen es hebreo. Nuestras fuentes de conocimiento son las costumbres y leyes que Dios puso al pueblo de Israel. Dicen los místicos judíos que el Mishkan o tabernáculo es el espejo en la tierra de lo que existe en el cielo, ¿verdad? Donde hizo Dios habitar ahí su nombre, en el lugar santo de ese tabernáculo, y puso esa fuente en donde contenía agua para que los sacerdotes se lavaran. Es costumbre oriental. Ustedes ven a los musulmanes, también se lavan sus manos y sus pies antes de entrar a su mezquita y de leer estas situaciones. Por lo tanto, para ellos allá en Oriente, pues es algo común, ¿verdad? Quizá a nosotros en Occidente nos admira, ¿no? Imagínense a todos los hermanos allá afuera lavándose los pies y las manos, ¿verdad? Sería algo muy exagerado. En relación a lo de la fuente, antes de esto quiero decirles que según la mística judía, el Mishkan estuvo formado por Dios y es el mismo reflejo de lo que existe allá en el cielo con la tierra. Y Dios lo hizo con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento. Fue lo mismo que hizo aquí con el tabernáculo. Hubo un hombre que ustedes se acuerdan que fue señalado para hacerlo y dice: yo puse en él sabiduría, entendimiento, conocimiento, lo mismo que allá arriba. Bueno, ahora sí, refiriéndome a lo de la fuente, originalmente nuestro hermano Abel nos dijo acerca del origen de la palabra fuente.
Yo aquí la tengo en hebreo y es la palabra kior. Esa es otra aseveración. La palabra kior quiere decir algo redondo, es un caldero para cocinar también, es un brasero, es un estrado, es una fuente. Sí, claro, en castellano por definición fuente podría decirse con lógica que es lugar donde emanan aguas, pero en este tiempo y en este momento, ¿verdad? Ese lugar donde contenía agua, pues era un recipiente donde vertían agua, porque pues tenían que ir por agua, a los pozos no había agua. Exacto. ¿Verdad? Y ese significado de que el agua significa la doctrina, significa también la limpieza, la pureza de la doctrina. Eso es algo también hermoso porque nos ejemplifica de todo lo que determina y es la doctrina de Dios para nosotros. Muchas gracias, hermano Israel. Mi hermano Mauro, adelante, también tiene su participación. Pasa a vosotros todos, hermanos. Pasa a vos, hermano. Solamente una pregunta. En el texto repite por lo menos un par de veces que dice que se laven las manos y los pies para que no mueran. Quisiera la explicación sobre eso. Claro que sí, hermano. Aquí también es importante mencionar lo que veíamos al inicio, ¿no? Veíamos distintas especificaciones de la fuente, no sus medidas, pero sí veíamos pues la forma, factor de forma aproximado, vemos su contenido que es agua, y lo que veíamos, su función propiamente era el lavar a los sacerdotes y la función íntimamente ligada a su objetivo, que propiamente podríamos decir que era ese, el no morir. Digo, en un sentido muy burdo, porque lo que buscaba Dios era que los sacerdotes, que eran los que estaban enfrente del pueblo, tenían que ser el ejemplo máximo de pureza, de limpieza. Ellos tenían que señalar, si había leyes de higiene, ellos tenían que ser los primeros en ejercitarlas. Y dice también la Escritura que pues no podían entrar en cualquier momento, no era algo que fuera de su voluntad. La misma ley de Dios, se dice, pues no viene del hombre, viene de Dios y se le da por voluntad de Dios. Entonces el sacerdote no podía entrar al lugar santo o al lugar santísimo aún más en el momento que él quisiera. Y también le dice Dios a Moisés con respecto a Aarón que no podía entrar tampoco Aarón pues en cualquier momento, por ejemplo, particularmente al lugar santísimo, si no fuera con sangre. Y era en una festividad muy específica. A diferencia de Moisés, que tenía pues una relación ciertamente diferente con Dios, pero realmente el sacerdocio que se establece a través de la sangre de pues la familia de Aarón tenía esta característica, hermanos, que necesitaba estar limpios, necesitaban cumplir con el rito para poder estar delante de la presencia de Dios y, como dice, no morir. Porque ¿quiénes sí murieron, hermanos? Hubo sacerdotes en estos tiempos que sí murieron precisamente porque no siguieron el rito, no siguieron la forma en la que Dios les dijo. Los hijos de Aarón, tenía 2 hijos, bueno, mencionamos 4, ¿no? Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar. Los primeros 2 hermanos, Nadab y Abiú, llegó un punto en el que justamente no habla específicamente del agua, pero lo que hacen es que hacen un holocausto, hacen un incienso que no se les pide, de acuerdo a su voluntad y a lo que ellos pensaban que era lo correcto. Dios, la verdad, sí lo toma como una falta muy grave, porque había dictado sentencias para que fueran de una manera específica y ellos menospreciaron el mandamiento. A veces podríamos pensar que fue un castigo un poco severo, hermanos, pero creo que el contexto es muy, muy específico con respecto a ese menosprecio de lo que Dios ya había estipulado como su presencia y que les había dado el privilegio de estar ahí, y lo despreciaron de esta manera. Entonces, con respecto a esta parte de no morir, hermanos, pues sí, era un rito que necesitaba y que Dios requería de los sacerdotes para que pudieran estar delante de su presencia. Hemos visto otros también que no vamos a tocar también por cuestiones de tiempo, pero como Dios dice pues que su presencia no puede estar delante del hombre y que éste siga viviendo. Vamos a concluir también con lo que dice este párrafo número 5, hermanos, que pues nos menciona algo muy hermoso justamente sobre la palabra de nuestro Dios. Quisiera que fuéramos a Levítico 1:9 para que viéramos el tercer uso que vemos también en la Escritura, aparte del que ya revisamos sobre la consagración en la que se lavaba por completo al sacerdote. Vemos también en Éxodo 30, versículo 20, cómo se lavaban manos y pies, y también algo en lo que se ocupaba el agua. Levítico 1, versículo 9, dice así: y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto es,
ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Entonces también ocupaba esa agua, pues tenía que salir de algún lado, ¿no, hermanos? Se ocupaba para limpiar. Y hermanos, quiero que veamos justamente ya con esto que hemos estado revisando, que el agua tenía esta intención. Era algo físico ciertamente, pero buscaba que aquello que en lo que estuviera, hermanos, tuviera una limpieza, que pudiera santificarlo, porque al final las víctimas del holocausto buscaban ser santas, lo dice también el maestro, o sea, era la santidad, era el apartarse, el acercarse a nuestro Dios. Deuteronomio 32:2 lo vemos también cómo se compara el agua con la doctrina que nos da nuestro Dios. Y también dice Pablo, me gustaría que sí lo viéramos porque es importante, en Efesios capítulo número 5, hermanos, porque de hecho tiene también pues el orden en el que suelen suceder también la conversión y la limpieza. Efesios 5, hermanos, dice el versículo 25 que nos menciona el cuaderno. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Empezamos, hermanos, en esta fe, y cuando formalizamos realmente nuestra fe, empezamos con el sacrificio de Cristo y lo llevamos en el bautizo. También es por eso que lo menciona así. Dice, primeramente el orden es que Dios se entrega por la amada iglesia. Y dice el 26, algo importantísimo, que también incluso en un orden, hablando del tabernáculo, vemos el altar del holocausto, estudiamos la semana pasada cómo representa el sacrificio de Cristo, y posteriormente, hermanos, encontramos lo que dice en el versículo 26, para santificarla, limpiándolo en el lavacro del agua por la palabra. Hermanos, eso es la parte que vamos y que nos ocupa en esta mañana, que después también de aceptar el sacrificio de Cristo, tenemos que continuar con esta limpieza en el lavacro, en la palabra de nuestro Dios, que es la que nos puede limpiar. Y dice así el 27, que es el objetivo final, nuestro deseo, para representarse la gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, la palabra busca esto en cada uno de nosotros. Al final es esta capacidad de cambiar, hermanos, que podamos hacerlo y permanecer en la palabra. Y esto nos lleva a la conclusión que está en los párrafos 6 y 7. ¿Algún hermano o hermana? Mi hermano Andrés nos puede apoyar. Igual, no sé si sea una participación, sí, pues adelante también, hermano. Un breve comentario acerca de lo que estamos mirando, que como tú comentas, esa importancia de la pureza, y dice mi hermano Mauro, porque morían. Es que para nuestro Dios no le gustaba la inmundicia, y el pueblo había salido de un pueblo esclavo que tenía costumbres paganas. Vean todo lo que pasó. Por eso quería que fuera un pueblo totalmente santo y apartado, que es donde viene la santidad. Y en cierta forma se refleja con nuestro Jesucristo, porque instituyó el lavatorio de pies en la Pascua. Si ustedes dan cuenta, en la Pascua no había eso. Simplemente instituyó porque, aparte de la limpieza, es la humillación que uno debe tener delante de Dios, la humildad que debe tener. Entonces, esa humildad también representaba el lavarse los pies y las manos al entrar al santuario. Y lo mismo hacemos nosotros en esta festividad de la Pascua. Nos tenemos que lavar los pies, como decíamos Cristo, ejemplos es dado. Si yo, vuestro maestro, lo hice, y el mundo no lo hace, no quiere entregar esa pureza ni esa santidad que se debe tener. Nada más como comentario, mi santo hermano. Muchas gracias, hermano. ¿Tiene el párrafo que viene o no? Sí, si gusta, hermano, nos apoyará bastante. Párrafo 6 y 7 son breves. Así, todos los que creemos en el Hijo de Dios debemos lavarnos en esta fuente para que podamos presentarnos delante de Dios, limpios de toda inmundicia de carne y espíritu, porque solamente teniendo limpios nuestros vestidos estaremos en la presencia del Señor. El mismo maestro de Nazaret dijo, el que cree en mí, como dice en la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Por esta razón, el Espíritu Santo nos proporciona el agua, que es la sana doctrina con la que nos limpia de toda, ¿qué? Impureza. Gracias, hermano Andrés, muchas gracias, hermano, de verdad es importantísimo. Mencionamos, hermanos, primero la reflexión que se nos llama, que es el primer paso para poder encontrar y mejorar. Mencionamos la palabra, que es lo que encontramos, y el medio a través del cual podemos cambiar y limpiarnos. Y el 6 y 7 nos mencionan algo importantísimo, que es el tercer paso, o que es la forma en la que tenemos que llevarlo, y es la permanencia en la palabra de nuestro Dios. Dice que debemos de lavarnos en esta fuente para poder presentarnos delante de nuestro Dios. Y esto, hermanos, realmente tiene que ser una actividad constante en nuestras vidas, una actividad permanente.
Y dice que también que es ciertamente la fe en Cristo lo que nos lleva a ser una fuente de agua viva, una bendición que podamos no solamente nosotros, sino incluso compartirlo a todos aquellos que nos rodean. Y hermanos, creo que es importante que nos quedemos con esta idea. Me gustaría que viéramos un último texto, hermanos, en Hebreos, capítulo 4, con respecto a lo que significa la permanencia en esta palabra, en estarla escudriñando y permitir que nos vaya transformando, que nos vaya cambiando a través del tiempo. Y es que el escritor de la epístola a los Hebreos, en su capítulo 4, le habla justamente a judíos que conocían la ley y que conocían también la historia del pueblo de Israel. Sabían que Dios prometía un reposo y los invita a que no se pierdan de ese reposo como lo hizo en la antigüedad su generación, sobre todo porque habían conocido la ley, pero no habían combinado pues la conciencia. Dice aquí fe, que tiene que ver justamente con creer realmente lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Dice el versículo 1, temamos pues, y en el temamos, hermanos, más allá de un temor que no sea sano, habla del respeto, que es como el temor de Dios. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra. Dice que tienen la palabra, tienen el agua, que es lo que quisiera que nos lleváramos, hermanos. Tenemos el agua, tenemos la palabra, pero dice que la oyeron sin mezclar fe. Versículo 3, pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Versículo 6, que es la conclusión. Así que pues, resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Vamos un poquito más adelante, hermanos, que es el versículo 11. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, hermanos. La invitación final es la permanencia en la palabra, porque dice que a pesar de que promete el reposo, no logran entrar en él, porque no combinan la fe, no permanecen en estos caminos. Y también, hermanos, al final es aprovechar cada momento de nuestras vidas para poder hacer estas obras a las que Dios nos llamó. Vamos a concluir, hermanos, también con el cuestionario. Tenemos 9 preguntas con respecto al tema que hemos estudiado en esta mañana. Y dice así la pregunta número 1. ¿Dónde fue colocada la fuente de metal? Nos pone Éxodo 40, pero veíamos justamente en 30 también que es entre el altar del holocausto y el tabernáculo, hermanos. Pregunta número 2. ¿Con qué fue hecha esta fuente? Con bronce, hermanos, pero específicamente con ese bronce sale de los espejos de aquellas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Pregunta 3. ¿Qué ordenó Dios a los sacerdotes para entrar en el tabernáculo y realizar sus oficios? Exactamente, hermanos, lavarse pies y manos, y en la consagración lavarse completamente. 4. ¿Qué simbolismo encontramos en esta fuente de metal? La palabra de nuestro Dios, hermanos, y cómo también nos limpia. Pregunta 5. ¿Qué representa el agua según Deuteronomio 32:2? La palabra de Dios, la doctrina específicamente, dice 32:2, la doctrina. Entonces, lo omitimos, pero porque sé que lo conocemos, hermanos. Pregunta 6. ¿A qué se refirió Jesús en Juan 7, 37 y 38? Dice justamente, hermanos, que primeramente viene la fe, porque dice que cree en mí. Entonces lo estudiábamos y lo veíamos, ¿no? Es ese primer paso de fe, de creer en Dios, en Jesús, como el Salvador universal, y a través de eso nos convertimos, hermanos, en una fuente de agua viva, en esa bendición para los demás. Y hablando justamente del Espíritu y la palabra, hermanos, pues es como llegamos a hacerlo, y es el cambio que podemos hacer para pasar de lo que dice también el apóstol Pablo, pues como tinieblas a la luz admirable. Dice la pregunta número 7, ¿dónde se está lavando la iglesia de Dios? Nos menciona otra vez Efesios, hermanos. En la palabra. Al final es la palabra de nuestro Dios la que nos puede dar esa limpieza. Pregunta 8. ¿De qué debemos limpiarnos en el lavacro de la palabra? Corintios 7:1, hermanos, pues de estas imperfecciones, de estas impurezas. La pregunta 9, hermanos, ¿qué obtenemos teniendo limpios nuestros vestidos? Dice Apocalipsis 3, hermanos.
Obtenemos primeramente, hermanos, en nuestra vida terrenal esta presencia de Dios, ciertamente la paz que obtenemos, pero más allá, hermanos, en una perspectiva eternal, obtenemos el galardón por el que en este momento estamos aquí, obtenemos el premio de esta soberana vocación, como dice el apóstol Pablo, hermanos. Me gustaría que concluyéramos, que nos pusiéramos todos de pie y leyéramos juntos un versículo de la Escritura que yo creo que resume de una manera muy hermosa lo que hemos estudiado. Dice el apóstol Santiago, hermanos, en su capítulo número 1, apóstol Santiago, capítulo 1, vamos a leer juntos versículos 23 hasta el 25, hermanos. Repito la cita, hermanos, Santiago, capítulo 1, versículos 23 hasta el versículo 25, hermanos. Que llevemos esto como la conclusión de nuestra escuela sabática. Dice así, si estamos todos ahí, vamos a leer juntos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Amén. Hermanos, la invitación es muy clara, dice que también incluso utiliza la analogía del espejo. Podemos verla, tener la palabra, hermanos, pero si somos oidores olvidadizos, no vamos a obtener mucho. Y el versículo 25 es la invitación, la esperanza. Dice, aquel que lo obtiene, aquel que se queda con esta palabra que es de libertad, que nos libera, hermanos, va a tener pues esta bienaventuranza, va a tener una bienaventuranza en sus hechos. Amados hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.